con la serie Los enemigos del alma, ya casi terminándola, y estuvimos, bueno, muchos encuentros reflexionando sobre este tema. Básicamente, ¿no? Porque decíamos que alma es mente, sinónimo de mente, voluntad, emociones, y creo que cada uno de los temas que estuvimos viendo también nos sirven absolutamente para la aplicación de la vida diaria, ¿no? Porque todos nos encontramos luchando con el ego, luchando con la envidia, luchando con los celos, y todos esos temas que miércoles tras miércoles fuimos analizando, fuimos compartiendo, fuimos viendo. Y hoy vamos a ver un tema dentro de los enemigos del alma, que es la amistad con el mundo y sus cosas, también como enemigo del alma. Básicamente, ¿por qué este tema? Porque ¿cuánto nos cuesta, uniendo con lo que Horacio decía, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta estar sintonizados con las cosas de Dios? ¿Cuánto nos cuesta salirnos del sistema? ¿Cuánto nos cuesta desconectar del sistema, de las cosas materiales, de las ocupaciones terrenales? Y esa, bueno, entonces es la razón por la cual vemos como enemigo del alma la amistad con el mundo, porque Jesús habló mucho de este tema. Entonces vamos a arrancar. Bien, para empezar les pediría si buscan Santiago 4:4, el primer texto que vamos a analizar. Santiago 4:4. ¿Qué dice? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es tan grave que un cristiano, que un seguidor de Jesús sea amigo del mundo? Y la respuesta la encontramos en que Dios nos llamó a salir del mundo, ¿no? A sus hijos, a su pueblo, los llamó a salir del mundo. Es más, nosotros, dice la palabra, no somos del mundo. Fíjense lo que escribe el apóstol Juan en San Juan 17:14. San Juan 17:14. Lo escribe Juan, pero son palabras de Jesús, porque el capítulo 17 de Juan es la oración, la última oración que Jesús hace por sus discípulos. Y en esta oración que Jesús hace, miren lo que dice él. Él dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús mismo trae luz sobre este tema, ¿no? Dice, es más, no solamente no son del mundo, sino que el mundo los aborreció. ¿Cuántas veces nos hemos sentido criticados, observados, señalados, apuntados, porque tratamos de seguir las instrucciones de Dios y no la corriente de este mundo? Y esta es la razón que uno de los significados de la palabra iglesia, es los llamados a salir. ¿Los llamados a salir de dónde? Del planeta, que una vez que conocemos al Señor nos vamos del planeta, nos vamos a otra galaxia. En realidad, ustedes saben que Dios lo que nos manda es a salir del sistema de vida que propone este mundo. El cristiano que hace amistad con el mundo vive una grave contradicción que lo constituye enemigo de Dios. Y suena fuerte, ¿no? ¿Cómo es esto? Soy enemigo de Dios. Y la verdad que nosotros hemos visto cuando hablamos de celos, ¿recuerdan? Que hablamos de que, leímos algunos textos que hablaba de que Dios es celoso, ¿no? Celoso de su pueblo, celoso de nosotros. Porque básicamente porque Él nos quiere para Él, quiere que nuestra fidelidad sea hacia Él, que nuestra obediencia sea hacia Él. Por lo tanto, no estemos sometidos a quien maneja el sistema de este mundo,
que ustedes y yo sabemos que es Hasatán, el diablo, el enemigo, el coludo, llámenlo como ustedes quieran, hay un montón de formas de llamarlo, pero nadie a esta altura puede negar la existencia de un Dios y del Hasatán. Entonces, hagamos un pequeño repaso de a qué se refiere la Biblia cuando habla de mundo, ¿no? Porque, ¿qué es este mundo del cual la palabra nos exhorta a que nos mantengamos sin mancha? Santiago 1.27. Hace un ratito leímos Santiago 4.4. Fíjense, ¿no? Como Santiago, que era hermano de Jesús, en varios lugares de su breve carta, habla varias veces de este tema. Habla de este tema de nuestra amistad con el mundo. ¿Quién tiene Santiago 1.27? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Ahí dice guardarse. Y guardarse Ahí está. sin mancha del mundo. Bien, fíjense, ¿no? El apóstol Santiago de alguna manera define la verdadera religión. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, ¿cuál es? El ir los domingos a comungar a la iglesia católica, el asistir todas las semanas a la reunión de la iglesia que ustedes quieran. No, acá nos define el apóstol Santiago. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Obvio, nos vamos a decir, bueno, ¿y cómo hacemos, no? Porque estamos viviendo en este mundo, vivimos en este planeta y decimos siempre, los problemas, las presiones, las tentaciones son muchas y muy diversas. Por eso es que tantas veces en la palabra de Dios nos llama la atención sobre este tema. ¿Cómo es nuestra relación con el mundo? ¿Cuál es nuestra ligadura con el mundo? ¿Cuál es la influencia que el mundo tiene en nosotros? Sabemos también, vamos a hacer un repaso, de que la palabra mundo en la Biblia tiene tres sentidos, tres significados diferentes, ¿no? En primer lugar, mundo se refiere al sistema, ¿no? El sistema, la organización de la vida humana. El sistema que gobierna el mundo es una de las acepciones de la palabra mundo. La otra acepción es la Tierra en sí misma, el planeta Tierra, que es llamado mundo. ¿Por qué? Porque en la Tierra es la escena donde se desarrolla el sistema del mundo y donde todos vivimos. Y también llamamos mundo al conjunto de los individuos que viven conforme a este sistema. Entonces, podemos distinguir la escena del mundo, las personas del mundo o el sistema del mundo. Cuando en estos versículos que estuvimos leyendo la palabra de Dios habla de mundo, no se refiere al aspecto físico del planeta, no se está refiriendo al planeta Tierra, no se está refiriendo al globo terráqueo, sino que se refiere a un sistema ajeno a la voluntad de Dios que está operando sobre los seres humanos que habitamos la Tierra. En estos versículos que estuvimos analizando, cada vez que habla mundo, entonces entendamos que se está refiriendo al sistema que gobierna este mundo. El hombre, después de la caída, se organizó políticamente, económicamente, socialmente, también religiosamente, a su antojo, para decidir por sí mismo, lejos de Dios, la forma de vivir, ¿no? A esto se denomina mundo en lo que nosotros estamos considerando. Entonces el hombre, lejos de Dios, organizó, planificó el sistema político, el sistema económico, el sistema social y el sistema religioso. Él diseñó este sistema ajeno o dándole la espalda a Dios. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos de los sistemas satánicos que rigen la vida de los seres humanos
como dijimos, que rigen este sistema. Por un lado, lo primero que vamos a considerar es que este mundo tiene por príncipe o autoridad a Satanás. Si volvemos al apóstol Juan, alguno si puede buscar Juan 14:30 y otro que busque Juan 16 del 8 al 11. Juan 14:30 y Juan 16 del 8 al 11. ¿Quién lo puede leer? No hablaré yo ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahí es Jesús hablando con los discípulos y le dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. O sea, Jesús mismo reconoció que en el mundo hay un príncipe que gobierna y es Hasatán. ¿Y qué dice Juan 16 del 8 al 11? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Acá Jesús vuelve a hablar, él, ¿no? Hablando de cuando venga el Espíritu Santo, le está hablando a los discípulos, y vuelve a mencionar en estas palabras al príncipe de este mundo. Jesús lo reconoció vez tras vez. Estos versículos se refieren, como les dije, a la venida del Espíritu Santo y dice que convencerá al mundo, esto es, a los seres humanos que habitan el planeta Tierra. Y luego se refiere al príncipe de este mundo, refiriéndose a que Hasatán es quien gobierna el sistema que rige a las personas que habitan el mundo. Segundo punto a considerar importante, el mundo es un sistema de vida que se jacta de autosuficiencia y arrastra a los hombres a vivir conforme al deseo de Satanás. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios, los hijos de la desobediencia. Volvamos a leer. Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice acá el apóstol, ¿no? Delitos y pecados en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo el sistema de este mundo que funciona conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme al príncipe de este mundo. Y agrega ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que Pablo claramente acá dice, ustedes en otra época pertenecían o se guiaban por el sistema de este mundo. Sistema, vuelve a reiterar, influenciado por el enemigo. Y el otro tema interesante con respecto al sistema del mundo es que pretende la realización plena del hombre sin Dios. A esta corriente o a este pensamiento se lo denomina humanismo. El humanismo es en definitiva la superación del ser humano por sí mismo, dejando de lado a Dios. El ser humano por sí mismo puede llegar a ser mejor persona, puede llegar a desarrollarse plenamente, puede alcanzar todo su potencial. Ser feliz. Puede llegar a ser feliz, independiente de Dios. Y obviamente también esto es un engaño de Hasatán, que ciega a las personas para no ver a Jesucristo. Entonces, siguiendo con el apóstol Juan, pero en su primera carta, primera de Juan 2:15, fíjense, ¿no? Juan, lo estuvimos viendo a Juan en el Evangelio, ahora vemos a Juan en sus cartas.
Fíjense cómo era un tema que se ve que al apóstol Juan le preocupaba mucho. Porque en Primera de Juan 2.15, ¿qué dice? Si alguien lo encontró. Primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense, vuelve a hablar de nuestra atadura con el mundo, de nuestro amor por el mundo. Y dice, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Por lo tanto, es un mandato de Dios no amar la forma de vida que tienen los seres humanos sin Jesucristo. Y no poner nuestro corazón en las cosas que están en el mundo. Y acá hago una breve lista, pueden agregar lo que se les ocurra. Bienes materiales, personas, fama, poder, deleites temporales, y agreguen a esa lista todo lo que ustedes quieran, ¿no? Esas cosas del sistema que nos atrapan, que nos hacen quitar la mirada de las cosas importantes, quitar la mirada de las cosas de arriba, quitar la mirada de Dios. Como cristianos tenemos que estar alertas a esta estrategia satánica para hacernos caer. Y obviamente el enemigo, que es súper astuto, no nos va a tentar a cometer pecados grosos, o sea, como matar, robar, cosas grosas, ¿no? Generalmente él es muy sutil, siempre decimos que él busca una endija donde meterse para meter esa cuña o para meter la pata y abrir la puerta. Él siempre nos tienta de maneras sutiles. Sabe que difícilmente caeríamos en un pecado grosso, pero sí va a intentar que vivamos una vida conforme a la vida de este mundo. Es decir, que seamos hombres y mujeres más o menos normales, no muy fanatizados, que busquemos a Dios pero sin exagerar, que todavía pongamos nuestro corazón en los deleites de este mundo, que nos preocupemos por la posición social, tener bienes, prestigio. En conclusión, que sigamos amando al mundo. Y miren qué interesante, porque esa fue también la estrategia que Satanás usó para tentar a Jesús de que Jesús no fuera a la cruz. Busquemos Mateo 16:22. Para aquellos que vimos la serie The Chosen, ¿no? que Pedro es tan fuerte, tan importante, ¿no? en todo el desarrollo de la vida de Jesús y de sus discípulos. Miren qué le dijo Pedro en Mateo 16:22. ¿Quién lo puede leer? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Es decir, Satanás, ¿qué le dice? Traducido a cordobés básico, le dice algo así como: a ver, Jesús, no hace falta que te entregues tanto a Dios, viví normalmente, podés zafar, ¿para qué vas a ir a morir? ¿No? Tratando de convencerlo de que no vaya a la cruz. Y obviamente ahí en el versículo siguiente, Mateo 16:23, Jesús, ¿qué le contesta? Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús tenía muy en claro cuál era su misión, tenía muy en claro lo que tenía por delante. Sin embargo, Satanás, ¿no? Aún usando a alguien a quien Jesús quería muchísimo, como Pedro, ¿no? Satanás usa a Pedro para de alguna manera que Jesús reconviniera la idea de ir a la cruz. Y Jesús fue muy tajante, le dijo: quítate de mí, Satanás. O sea, le está diciendo a Pedro: Satanás te está usando para que yo me baje de mi propósito. Y le dice: porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tremendo y fuerte, ¿no? Y tremendo y fuerte el mensaje que también nos está dejando esta palabra a nosotros. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra
posición con respecto al sistema que gobierna este mundo. Como cristianos, ¿cuáles deberían ser nuestros parámetros? ¿Cuáles deberían ser nuestra conducta? ¿Cuál deberían ser las palabras que guíen nuestro accionar de todos los días? Hice una listita. En primer lugar, sabemos que no somos del mundo, que pertenecemos a otro reino, que es el reino de Cristo, ¿no? Cuando estudiamos a Jesús decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, nosotros al aceptar a Cristo en nuestro corazón, entramos al reino de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok, dice, Jesús nos libró de la potestad de las tinieblas, es decir, las tinieblas no tienen poder sobre nosotros, y agrega, y el sacrificio de Jesús, nuestra reconciliación con el Padre, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, el primer punto que tenemos que tener muy en claro es eso. No somos del mundo. Estamos en el mundo, y Jesús también lo dijo en su oración. Ellos están en el mundo. Jesús dijo en esa oración de Juan 17, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en este planeta, estamos dentro de este sistema, pero pertenecemos a otro reino. Lo segundo interesante es que sabemos que hemos muerto a vivir de una manera independiente de Dios. Nosotros, desde el momento que nos volvimos a Él, entendemos que debemos seguir sus instrucciones, obedecer sus instrucciones, por lo tanto ya no vivimos de una manera independiente de Dios. Tercero, algo que no nos gusta, pero que es real. Sabemos que el mundo nos va a aborrecer, nos va a, busquen el sinónimo que quieran, odiar, despreciar, porque queremos agradar a Dios. Fíjense que Juan, otra vez Juan, en el capítulo 15, versículo 18, ¿qué dice? Acá es Jesús hablando y Juan el que lo registra. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El 19. También. Sí. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tremendo, ¿no? ¿A quién le gusta que lo aborrezcan, que lo desprecien, que no lo consideren, ¿no? Pero Jesús mismo, es tremenda estas palabras. Yo creo que son para subrayarlas, para que las recordemos. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, o mejor dicho, si ustedes funcionaran bajo el sistema del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué? Porque serían del mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acá Jesús aclara, no somos del mundo, y además aclara que Él nos eligió para apartarnos para Él. En cuarto lugar, como cristianos, sabemos que somos la luz del mundo, que nosotros estamos para alumbrar el mundo y no para contaminarnos con él. Mateo 5:14, ¿qué dice? Mateo 5:14. Hoy tenemos muchos textos, así que muevan deditos. Mateo 5:14. Sí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte
no se puede esconder. Estas son palabras de Jesús también, ¿no? Entonces, somos luz del mundo. Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestra luz no se debería poder tapar. En quinto lugar, como hijos de Dios, sabemos que debemos hacer tesoros en los cielos y poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Ahí mismo en Mateo 6:19, ¿qué dijo Jesús? Mateo 6:19. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. El 20 y el 21. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús, claro, acá habla y dice lo mismo, no hagan tesoros en la tierra, sigue no refiriéndonos, no se aten al sistema, no pongan sus ojos en las cosas de la tierra, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. En sexto lugar, como cristianos, sabemos que el mundo y sus deseos pasan, pero nosotros tenemos vida eterna en Jesucristo. Esto lo dice Primera de Juan 2:17. Nos está diciendo, el mundo como sistema tiene una fecha de vencimiento, va a pasar en algún momento. Lo único que va a perdurar es la vida eterna que tenemos en Jesús. Primera de Juan 2:17. ¿Qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la verdad que entre quedarme con el sistema del mundo y permanecer para siempre con Dios, la elección debería ser clara. Y en séptimo lugar, sabemos que debemos vivir en este mundo como peregrinos, considerando que solo estamos de paso. No hacer aquí nuestra morada permanente, porque nuestra morada permanente se halla junto a Dios en el cielo. Ahora bien, el mundo nos hace propuestas todo el tiempo. El sistema de este mundo nos hace propuestas todo el tiempo. Ahí mismo en Primera de Juan 1:16, ¿qué dice? Primera de Juan 1:16, ¿qué dice? Recién estábamos ahí en Primera de Juan 1:17, ahora el 1:16. No, Porque no todo tiene. lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Acá menciona tres cosas que vamos a ver un poquito ¿Esta es ahora. Primera de Juan? ¿Cuál No. leíste? Primera de Juan, ¿dónde lo sacaron? Marisa. Primera de Juan 1:16. Primera de Juan 1:16, ¿no? No, No. ¿Y dónde No. leyó Marisa? O Juan. ¿O leíste Juan, Marisa? Primera de Juan, no, leí 2. 2:16. Y pegó y Ah, acertó. Y ¿Acertaste? Es 2:16. Está bien, yo Dio lo del tengo. blanco, mirá vos. Vamos, Marisa. Estás afilada, Marisa. Hay que seguirla, ¿eh? Bien, Marisa, bien, bien. Yo escribí mal la cita cuando puse el texto. Entonces, dice todo lo que hay en el mundo y habla de tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen de Dios, sino del mundo. Entonces, dijimos, primero, los deseos de la carne. El mundo, el sistema todo el tiempo, nos está proponiendo vivir conforme a los deseos de la carne. Obviamente, cuando la Biblia se refiere a la carne, lo está haciendo en referencia a los deseos, a nuestros instintos, a las pasiones del hombre caído, separado de Dios. El mundo nos propone que hagamos todo lo que sentimos, todo lo que queremos,
Hacé lo que te haga feliz, es la típica frase. Si vos sos feliz, hacelo, sin importar si eso agrada a Dios o no. Dicen cosas como hacé lo que sientas, no te reprimas, viví a tu manera, soltá tus emociones, la vida es hoy. Esta propuesta, incentivada por Hasatán, nos lleva a perdernos en toda clase de pecados, como justamente el adulterio, la idolatría, las enemistades, las peleas, los pleitos, las divisiones. Porque si me dejo llevar por la carne, reacciono como quiero, lucho por mis razones y me encierro en mis propios pensamientos. Gálatas 5:16, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Pablo le escribe a las iglesias de Galacia y les da esta recomendación. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La única manera que podemos luchar contra nuestra carne, contra nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros instintos contrarios a Dios, es andar en el espíritu. ¿De qué manera? Pues bueno, estando en comunión con Dios, leyendo su palabra, estando en comunidad, alentándonos los unos a los otros, buscando la llenura del Espíritu Santo todos los días, escudriñando las Escrituras, estando en oración con Él. De esa manera puedo estar en el Espíritu y de esa manera puedo vencer la tentación de andar conforme a los deseos de la carne. También el sistema nos propone lo segundo que dijimos hace un rato, los deseos de los ojos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto de los deseos de los ojos? Es decir, que hagamos todo aquello que se nos presenta a nuestros ojos como agradable o placentero. ¿Por qué? Porque los ojos son una de las puertas del ser humano. Los ojos nos ponen en contacto con el mundo físico. Los ojos hacen que lo que vemos lo deseemos, lo querramos, lo anhelemos. Por eso Mateo 6:22, Jesús en Mateo 6:22 dice lo siguiente. Mateo 6:22, Jesús habla y dice ¿qué cosa? Mateo 6:22. Sí. La lámpara del cuerpo. El cuerpo es el ojo. Así que, si tus ojos es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, ¿dónde enfocamos? Dice que nuestros ojos son una lámpara, ¿no? ¿Dónde estamos enfocando esa lámpara? Si lo hacemos hacia las cosas espirituales, hacia las cosas de arriba, hacia las cosas de Dios, todo nuestro ser, dice Jesús, se va a llenar de luz. Ahora, si enfocamos nuestra atención, los ojos, nuestra lámpara, hacia las cosas del mundo, hacia las cosas de abajo, nuestros ojos nos harán codiciar toda clase de cosas que aparentan ser atractivas, pero sutilmente nos llevan al pecado, como por ejemplo el adulterio. Jesús dijo en Mateo 5, del 27 al 29, si lo quieren buscar, Mateo 5, del 27 al 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Sí. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. O sea, acá vemos a los ojos como la puerta de entrada al cometer adulterio, al codiciar una mujer que no es la tuya. Entonces, si se acuerdan, también Satanás, muy sutil y muy astuto, en el Edén, cuando tienta a Eva, Eva en el Edén dice que el árbol del fruto prohibido era agradable a los ojos y quebrantó el mandamiento de Dios. En Génesis 3:6, Dios le había dicho, mejor dicho,
vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, donde le entró por los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquellos que se dejan seducir por lo lindo, lo atractivo, lo agradable a los ojos, obviamente son presa fácil de Satanás. Y la tercera cosa que mencionaba el sistema que usa, ¿no? El sistema para alejarnos de Dios, es que vivamos buscando la vanagloria de la vida. Es decir, que procuremos alcanzar logros personales para la satisfacción de nuestro ego y no para la gloria de Dios. La vanagloria nos lleva a ¿qué? A buscar prestigio, a buscar sobresalir, a buscar reconocimiento, a vivir orgullosos de nosotros mismos. Y obviamente esto es una perdición para el ser humano, ¿no? No darle la gloria a Dios y envanecerse en sus propios razonamientos. ¿Qué dice Romanos 1:21? El apóstol Pablo les escribe a los romanos esto. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuántos de nosotros nos creemos superiores, mejores, más capaces? ¿Cuánto nos cuesta? De hecho, dedicamos un encuentro completo, ¿no? Hablar del ego y de cuánto nos cuesta domar nuestro ego. El sistema de este mundo promueve el individualismo, el triunfo personal, porque como dijimos, el humanismo hizo al hombre el centro de todo, dejando a Dios a un lado. Pero Dios nos manda a ser humildes, reconocer que si algo tenemos es por su gracia y darle siempre a Él la gloria, porque es el único digno de recibirla. En Jesucristo estamos completos. Por eso el Salmo 73:25 dice algo sumamente hermoso. Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tremendo. Acá el salmista está diciendo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de vos, fuera de Dios, nada deseo en la tierra. Qué maravilloso que pudiéramos llegar, ¿no? A este nivel espiritual, a este nivel de alguna manera desligarnos del sistema o desprendernos del sistema para decir lo único que anhelo en esta tierra es a Dios. Por lo tanto, y para terminar, vamos a leer el último versículo. Debemos transitar por este mundo como peregrinos que anhelamos hacer la voluntad de Dios, no amando la forma de vida de este mundo ni las cosas, porque todo ello pasará. Y es un versículo que ya leímos hace un rato, pero lo vuelvo a poner como cierre, porque es muy interesante. Primera de Juan 1:17. ¿Qué dice Primera de Juan 1:17? Marisa. ¿Será la segunda de Juan? Marisa lo encuentra. 2. Ah, ok, segunda de Juan. No, Primera de Juan 2:17. Ah, 2. 2:17. Y el mundo pasa y sí, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, una vez más, la elección es nuestra. Dejamos que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma esté apegada al sistema del mundo, o nuestra alma, nuestra mente, pensamientos, voluntad, emociones estén apegadas a las cosas de arriba, a las cosas de Dios. Horacio, todo tuyo. Bueno, los escucho. A mí me... Yo tengo una reflexión cortita. Vamos. Ahí te doy ibuprofeno. Uy, ¿qué pasó ahí? No, Charo tiene una tendencia al consumismo de medicamentos. Artista futura. Sí. Hija de farmacéutica, no podía esperar otra cosa. No, pero te dice, me duele un poquito de ibuprofeno. O sea, ella se automedica. Entonces, pero ahora ya la convenzo diciendo después te doy ibuprofeno. No le doy después, pero no es que la vivo drogando a la chica, pero es la forma de calmar la ansiedad. El ibuprofeno le cura todo. Bueno, no, digo, o sea, lo que me vino a la cabeza es como muy cortito porque cuando Ada habla y lo avala o lo valida con citas de la Biblia es como muy claro hasta dónde sí, hasta dónde no. Imagino que para los no cristianos al no conocer la palabra, viven en este mundo de una manera lo más placentera posible, pero a los cristianos que nos bajame un poquito la tablet, nos confunde, porque me he encontrado en muchas oportunidades preguntándome, ¿esto es del mundo o no? ¿Entendés? Antes por ahí, lo bueno es que antes ni lo pensaba, pero, o sea que hubo un avance en mí, pero en algún yo creo que hay algunas manifestaciones de Satanás que lleva incluso al conocedor o al que está en vías de conocer, como es alguno de nuestros casos, es a confundirte, a decir, ¿esto es cristiano o esto es de Dios o es del mundo? ¿Sí? Porque vivimos en el mundo, ¿no? Entonces es difícil, Claro. es difícil diferenciar. Tal cual, sí, me reflexionaba lo mismo, Maru. De pavadas, por ejemplo, los que me conocen saben que a mí me encanta comprarme ropa y tengo muchísima ropa de más que la que necesito, ¿no? Claramente. Y siempre me está faltando algo. Y en el momento, ¿viste cuando te sentás a pensarlo? Está bien, trabajo para entre otras cosas, darme algún gustito que quiera, pero no necesito. Claro. Entonces, bueno. El sistema solo te lleva a querer más y más y más, entonces Sí. A veces la publicidad, el marketing y todo lo demás hace que a veces nos entre por los ojos cosas que son banales, ¿no? ¿Cuántos relojes necesitas para ver la hora? Claro. Ahí vos, Juan Pablo, ¿Cuántas carteras? Que es mi debilidad. Entonces, ¿dónde está el límite? Sí, quizás fue por ahí mi mensaje, no sé. Quizás fue el número 25 del reloj, ¿no? Ok, respondiendo un poco a Maru, a lo que estamos planteando, ¿no? La intención justamente de todos estos temas es para llevarnos a la reflexión. Y el hecho de que por lo menos Maru se pare en algún momento y se pregunte si es o no es, si lo necesito o no lo necesito, es un gran avance. Como decía Maru, la gente en general vive y... Miren, cuando estudiaba psicología social tuve una materia que tenía un nombre rarísimo, se llamaba crítica de la vida cotidiana. ¿Cómo vas a decir, tenés una materia con eso? Bueno, sí. Y la verdad digo, ¿qué estupidez nos van a enseñar? Pero no, la verdad que es toda una serie de reflexiones filosóficas. Nosotros no lo tomamos desde lo filosófico, lo tomamos de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios, pero que te llevan a eso, a cuestionar. ¿Necesito el ritmo de estrés que tengo?
o al que soy sometido por estar viviendo en este sistema consumista, en este sistema que te explota, en este sistema que te quita un montón de horas de tu vida atrás de la zanahoria, como puede ser las posesiones materiales, el éxito y un montón de cosas. Y es sumamente interesante el hecho de que lo podamos hablar y por lo menos nos podamos frenar y podamos empezar a reflexionar, y sobre todo viendo cuánto la Biblia habla, porque probablemente nunca antes habíamos prestado atención a cuánto Jesús, cuánto Juan, ¿no? O Pablo hablan del tema de cómo el mundo y el sistema te atrapa, te atrapan, te envuelven, te presionan, te llevan. Entonces, mínimamente tener la claridad o empezar a tener la claridad para nosotros mismos decir, no, si tengo 4 relojes, ¿para qué quiero otro? Por decir un ejemplo, ya que hablaban de los relojes. Llévenlo al ámbito que ustedes quieran. Sigan hablando, los escuchamos. Porque hay otros colores de relojes también. No todos combinan con las mismas camisas. Freddy, te escuchamos, hermano. Bueno, ahí está. Igual podés optar como Pablo de tener toda ropa azul y tenés un solo reloj azul. Bueno, yo vengo peleando con todo esto, ¿no? Hoy hablaba con uno de mis hijos y le decía que infinitamente pequeños no somos nada, pero hay algo que nos da vida, ¿no? Todo unido. Nos da vida, que nos da un espíritu que es el que hace que seamos como somos. Si nos dividimos, hasta infinitamente no hay nada. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos mantiene? Y precisamente hablábamos de que este cuerpo de materia hay que mantenerlo. Es una planta química que tiene que comer todos los días, tiene que vivir todos los días, tiene que respirar para mantenerse a sí mismo. Pero ¿qué es lo que le da esa vida? Es algo que nosotros lo comprendemos, pero la gente no lo entiende. Que la evolución, que esto, que lo otro, pero no siguen saliendo monos de los árboles y poniéndose corbata para ir a trabajar. No sabemos, en realidad. No creo yo tampoco en eso, aunque antes sí. Entonces, esto que hablé hoy, esto que hemos visto ahora, es tremendamente contradictorio con el Evangelio de la prosperidad. Dios te va a dar, te va a prosperar, te va a esto, y si no te prospera, y si te saca todo, y si tenés que empezar de vuelta, entonces ¿qué? ¿No es el mismo Dios? Job perdió todo. Saulo de Tarso era un empresario, estudió a los pies de Gamaliel, y sin embargo, tuvo que morir. Entonces, es muy difícil para el ser humano buscar un equilibrio preciso entre las cosas del Señor y las cosas de la vida, porque yo también tengo que darle de comer a mi mascota, mantener las cosas. Y sí, me gustaría, no sé si ser famoso, reconocido, conocido, pero sí trabajar bien y que no me falte. Y no depende del Evangelio de la prosperidad, depende de que tengo que levantarme temprano, hacer las cosas, trabajar, como Saulo de Tarso hasta sus últimos días, haciendo carpa para no ser de carga para las iglesias. Quizás alguna vez en vez de una habrá hecho 2 carpas, porque al otro día tenía gasto que costear. Pero no me desespera a mí lo que no he logrado. Quizá lo logre, quizá no lo logre, pero no me desespera. Hoy no me desespera, ni siquiera hoy lo he mostrado a los chicos. Tiene seguro y todo, y sin embargo todavía ni me preocupo si tengo 3, 4, 5 pares de zapatos, 2 pantalones, 5 remeras rojas o una. Ya no pienso en eso. Cuando me enfoco en algo, me enfoco en una cosa, y muchas veces hemos tenido desentendidos con mi esposa porque me decía, tenés que comprarte una camisa, tenés que comprar esto o aquello, porque era necesario, porque yo directamente ni siquiera me preocupaba por esas cosas, por esos deleites. Con todas las cosas que pasé aprendí, porque la verdad que aprendí. Me conocieron en una situación económica extraña, que no tenía nada que ver con Dios, y antiguamente yo creía que iba todo bien, hasta que entendí que las cosas no eran por ese lado. Por eso
los deleites de este mundo, sí, hay muchos, hay muchos. La economía, vivir bien, pero hay gente que vive con menos. Hay gente que tiene menos que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, solo quieren estar sanos. Tengo a mi hermana que no tiene nada en Misiones, y el otro día lloraba porque hace mucho que no me ve. Estaba pasando un tema de salud, así que está viviendo con una de las hijas. Entonces yo digo, qué manera de vivir, y qué manera de vivir de mucha gente, como también hay muchos que son hipermillonarios, pero no me quita el sueño. Traté de escaparle al sistema, aunque estoy metido adentro. Estoy totalmente sumergido adentro del sistema. Pero trato de mis momentos, como digo siempre, bueno, hoy tuve un mal día, voy a disfrutar de la vida, pero de la vida de verdad, no de la vida comercial. De la vida me corro, prendo fuego, disfruto con mi esposa, charlo un rato, me tomo un mate. Si hay que salir el domingo porque hay que ir a feriar o a vender, lo disfruto de otra manera. No pienso si ganamos, si perdemos. No, vamos, salgamos. Ya estuve mucho tiempo sumergido. Y bueno, Horacio Junior, vos sabés que tengo metas metidas en la cabeza, y sin embargo digo, si va a ser para mí, va a estar ahí. Cuando yo llegue, va a estar ahí. Y si no, no era para mí, porque de hecho me pasé la vida tratando de hacer cosas para llegar a ningún lado. Es difícil lo que digo, ¿no? Pero es verdad. Muchas veces corremos, y cuando sucede algo que solamente depende de Dios, te das cuenta que no vale el esfuerzo humano. No hay economía que te cure un cáncer, no hay hermano, primo, vecino, tío que te salve en una situación así. Los que se fueron ya no están, el tiempo ya pasó. Entonces muchas veces digo, en este presente permanente que vivimos, trato de tener un balance entre las dos cosas, entre el sistema del mundo que nos mete cada día más y las cosas que verdaderamente son importantes, que son las espirituales. Muchas veces nos corta esto. La verdad que les agradezco hoy porque nos hizo recordar cuando empezó, que tiró la evaluación, saquen una hoja, dijo don Horacio, y yo pensé, Moisés, las tablas. Bueno, pero no dije nada porque a lo mejor me equivocaba. Y era eso. Entonces ahora dependemos del almanaque, no, dependemos de mirar al cielo a ver si vemos la rayita de la luna para ver si realmente comienza ese día, ¿no? Y que ese día que suene la trompeta y estemos acá, espero que sea el tren que pasa acá a una cuadra y no que me haya agarrado desprevenido, como todos los días estoy. Agrego algo ahí. Hay una diferencia muy grande. Buscame un texto de ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay una diferencia muy grande entre trabajar, inclusive trabajar con metas, y enredarse en el sistema del mundo. Son cosas diferentes. El hecho de, vos lo dijiste recién, Freddy, el apóstol Pablo trabajaba, hacía carpas, hacía tiendas, dice, hacía carpas. Entonces, debemos diferenciar, porque a veces pareciera que si nosotros trabajamos y tenemos metas laborales, metas económicas, metas de crecimiento, nos estamos dejando arrastrar por el sistema del mundo. Y no es así. No es así. La orden de trabajar al hombre se la dio Dios. Se la dio en el huerto de Edén. Lo puso en el huerto de Edén para que lo cuidara y lo labrase. Labrase es que le dio la orden de que trabaje. Y cuando lo echó del huerto de Edén, no le sacó la orden. Le dijo, ahora van a cambiar las condiciones de la tierra, pero no las tuyas. Vos tenés que seguir trabajando. Cuando lo puso en el huerto de Edén, en completa santidad, le dijo que trabaje y que cuide el huerto. Pero cuando lo echó del huerto,
no le sacó la orden de trabajar. Le dijo, ahora la tierra te va a producir cardo y espinas, pero vos tenés que seguir trabajando. O sea que la orden de trabajar es una orden de Dios para nosotros. A la iglesia, creo que de Tesalónica, el apóstol Pablo le dice, el que no trabaja tampoco coma. Es muy interesante, entonces no está contradiciendo nuestra responsabilidad de ganar el pan con el sudor de la frente. Entonces debemos diferenciar cuando el trabajo, cuando los negocios vienen del diablo y cuando viene de la responsabilidad que Dios me dio. ¿Cuándo? Y la Biblia es muy clara en diferenciar cuándo. En un versículo que Ada me está por pasar, cuando pueda aprender el teléfono, 2:4. Segunda Timoteo 2.4, a ver si alguien lo encuentra. Segunda Timoteo 2.4. Segunda Timoteo 2.4. Ninguno que milita... estoy abierto, perdón. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, una cosa es trabajar y otra cosa es enredarse en los negocios de la vida. Son cosas diferentes. Yo puedo trabajar y tener la mente clara en cuanto a mi responsabilidad frente a mi familia, frente a la sociedad, todas las responsabilidades que sé, la tengo clarísima y trabajo y soy productivo y me pongo metas laborales, todo lo que ustedes quieran. Pero acá hay un límite en lo que acabamos de leer. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y qué es enredarse? Es enmarañarse, es lo que cuando éramos chicos y remontábamos barrilete y juntábamos porque empezaba a colear y no enrollábamos, se nos hacía una galleta. O cuando mi abuela en Cosquín estaba tejiendo con las dos agujitas y por ahí yo le agarraba el ovillo y le hacía un lío y la pobre vieja tenía que andar cortando la lana para poder enrollar de vuelta. Entonces eso es enredarse. Enredarse es enmarañar. El sinónimo que yo... O que te atrape una red también, ¿no? Enredarse. Enredarse tiene que ver con una red que te puede también atrapar. Una red que atrapa a los pescados, ¿viste? Exacto. Era pez antes, pero una vez que lo agarró la red ya es un pescado, sonó. Ya no es más pez, ya es pescado. Cuando el sistema nos enredó en la red, ya no somos más peces, somos pescado. Entonces, yo busqué en el diccionario el tema de ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque se lo han enseñado los pastores en el ministerio. Porque hemos tenido pastores muy buenos en los negocios, pero muy buenos en los negocios. Pero los negocios los fueron absorbiendo, entonces en determinado momento los tuve que frenar. Paren, muchachos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, se enmaraña, pierde la claridad espiritual, porque el Espíritu Santo está para darnos claridad. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, confusión. Antes ser lleno del Espíritu Santo. Cuando la cabeza se nos enmarañó en los negocios, perdiste como en la guerra. Y entonces, a veces parece que estamos hablando de que no hay que trabajar, no hay que esforzarse en el trabajo, no hay que ponerse metas. Seguí poniéndote metas, Freddy. Ponete metas laborales, ponete metas de crecimiento, ponete metas de responsabilidad. Lo único que tenés cuidado es que eso no te enmarañe la cabeza y te saque del foco. Que el foco es el reino de los cielos. Ese es el consejo que te puedo dar. Verdad, sí, hay muchas cosas que no hago precisamente para no volver para atrás. No quiero enredarme otra vez a vivir una vida como antes, que vivía corriendo y... El drama siempre está asociado al desequilibrio. Los seres humanos, en general, tenemos una tendencia al desequilibrio. Entonces el drama está cuando no está puesto la visión en el lugar correcto y la misión clara. De hecho, casi Ada y Horacio no se conectan porque no tenían luz y yo tenía preparado esto que es visión, misión y plan de acción. Le puse a lo que había preparado para compartir con ustedes porque es eso, si uno tiene claro para qué Dios te puso acá y tenés claro cuál es tu visión, con qué te puso para alcanzar la misión,
tenés que definir un plan de acción. Después el resto se va ensamblando en ese plan de acción. Que si no hubiera gente que no tuviera plata, los misioneros no tendrían sostén, por decir una cosa. Las iglesias no tendrían ingresos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no está mal tener objetivos. Ahora, el drama es cuando te vas a dormir y los objetivos te sacan de tu misión y tu visión y no puedes dormir, porque estás enmarañado, como dijo Horacio el Sabio. Denis, Cuando el día a día te come, cuando el día a día te come la misión. Y te quita la paz, ¿no? Entonces, Ese cuando el es el día a día problema. te come la misión y te quita la paz, ¿a quién le vas a predicar? Tal cual. Si estás esperando el rescate. Denis, Brenda, los escuchamos. Tremendo. Bueno, escuchándolo del trabajo me hizo acordar a Colosense, que decía trabajar como si fuese para el Señor. Me acordaba ese versículo que era, creo que 2:23. Bueno, yo lo que tengo con el mundo así, que cuando yo me levanto siempre pongo crónica, como para ver la temperatura que hace, para ver si me abrigo o no me abrigo. Y siempre me engancho con lo que están hablando y caigo que el gobierno hizo tal, y yo reniego. Después recuerdo, no, soy hijo de Dios, Dios me provee a mí, no el gobierno, y vuelvo. Después, por otro lado, soy muy de comprar herramientas. Quizá no me hacen falta por el momento, pero yo las compro por si las dudas. Hace un sábado atrás, con mi señora, fue lo mejor que pudimos haber hecho. Fuimos, compramos una Biblia para alguien que ya lo sembró, que con nosotros, que una Biblia, y sabíamos que no podía comprarla. Dije, bueno, vamos a comprar, gastaremos un poco más, pero va a ser algo bueno. O sea, ahí fue que sembramos también nosotros, que es una Biblia. Pero sí, como se compra ropa Maru, como se compran relojes, yo compro herramientas. Pero bueno, como estaba Coracito con su termo contento recién, yo me pongo contento con herramientas. Pero bueno, sí, son esas cosas que a veces caigo que ya no tengo que renegar con la tele, que no me absorbe tanto, decir, pero me van a aumentar el boleto. Pero después recapacito y digo, no, soy hijo de Dios y Dios va a proveer y sé que voy a tener el sustento para el día de mañana. Bueno, yo para los que no me conocen, bueno, todos la gran mayoría, yo soy costurera, amo coser, es mi pasatiempo y si es por mí estoy todo el día, pero bueno, una vez aprendí en las enseñanzas que todo lo que te quita tiempo de Dios no es de Dios. He querido hacer emprendimientos, pero Dios me hizo ver en el sentido de que quien provee acá es Denis a través de él. Entonces me tranquilicé y coso lo que me traen, o quizás si tengo un tiempito más, hago otras costuritas, pero bueno, en ese sentido, amo coser, y si es por mí voy a las mercerías, compro todas las telas, quizás ni las use, tengo de testigo que tengo un lugar lleno de telas, de toda cantidad, de todos los colores, y a veces digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Miro por YouTube, ¿qué puedo inventar? Porque yo aprendí mirando videos, las máquinas las utilicé chocándome, fracasándome, hoy mismo me pasó, que me trajeron la ropa y no me salía y le dije, se lo voy a tener que entregar porque no me sale lo que tengo que hacer. Hasta que en un momento me senté y respiré y me tranquilicé y lo pude hacer. Digo, gracias a Dios que lo pude hacer, porque yo con mi propio yo quería aprenderlo a hacerlo de mi manera, no me salía. Hasta que me respiré y dije, no, yo lo tengo que hacer, yo puedo. Y fue así. Y lo hice y quedé tranquila, contenta, porque el cliente quedó contento. Pero bueno, aprendí a que lo que yo hago es no hacer mucho, porque sé que Deni trae a través de Dios, que provee nuestro hogar, y lo que tenemos es conforme a lo que Dios quiere que tengamos en este momento. Así que les comparto mi pequeña reflexión. Qué bueno estar con esa sensación de suficiencia, ¿no? A mí en particular me hace muy bien escucharte, Brenda, con ese mensaje, porque el gran drama, abriendo un poco mi corazón, es que no termino de encontrar el suficiente. Entonces, eso me hace estar en una carrera permanente. Y Ada tiró algunos tips, me gusta decirle tips,
donde volvió a poner la comunidad y la hermandad y la fe como claves en ese reequilibrio, ¿no? En esa búsqueda de Dios en conjunto, en esa necesidad de que alguien diga, che, me parece que la estás pifiando por acá. Y en esas charlas que son más bien sencillas, hoy hubo mucha Biblia, pero si uno va a la enseñanza es un refresco de un montón de cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, qué bueno que es el refresco a tiempo, ¿no? Cuando Dios nos habla a tiempo. Maru hablaba de sus carteras, no voy a hablar de mis relojes, Maru hablaba de sus carteras, pero también hablaba de qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal, y cada vez uno ve los límites como más sutiles, ¿no? Entonces ya el engaño no es tan agarrar esa cartera que está ahí o los dólares que están en el piso, sino que el engaño pasa a ser, en muchos casos, producto de aplicar justicia. Entonces, este se lo merece, le vamos a dar. Entonces, el engaño empieza a ser mucho más sutil y cuando te diste cuenta estás hasta acá. Eh, entonces, yo creo que es Ahora, un... Sí, la justicia es de Dios. tal cual, tal Exacto. cual, tal cual. Pero, ¿sabés qué es interesante, Gorda? Esto, la interacción que Ada lo marcaba como clave, porque es un recordatorio. Che, ahora la justicia es de Dios. Y ahora te va a escuchar y va a decir, che, me está hablando Maru, me está hablando Dios. Listo, frenate. Pero si no tenemos esta charla, ahora sí un poquito más. ¿Se entiende? 20 citas anoté de las que pasó Adita con alertas sobre este mundo. Es tremendo. Es un montón. Es un montón. Y genera mucha reflexión. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero gana el pan que podés comer. O si no, donalo. Pero no te lo quedes para que se seque. Bien, Pablito. Eso y el discurso del matrimonio venís pegando todas en el ángulo, Mena. En el matrimonio dije, no, vos decís en los Tu votos boda. matrimoniales, Sí. algo que también, o sea, lo que consumimos es nuestro tiempo. El consumo es de nuestro tiempo y ese fue uno de los agradecimientos a la vida que yo tuve en el momento del accidente. Muchas personas me vinieron a cuidar durante meses y lo que me estaban regalando era lo más preciado, que era el tiempo. Y cuando dije eso, cuando lo escribí, me acordé obviamente, de una de las enseñanzas de Horacio, donde hablábamos del consumo y el tiempo, que es irrecuperable. Así que nada, es... Bueno, ahí tenés dos puntas, Pablo. La primera es poder hacer un diagnóstico de qué te están marañando. Palabra difícil, hay que practicarla en la semana. Como autoconmiseración, que fue la de la otra, la de la de la otra semana, que era difícil. Porque lo que te están marañando te está desacelerando del rumbo correcto. Pero también vos mencionaste gente que puso tiempo por vos. Entonces, probablemente sea un objetivo hablarles de Dios a esas personas, el Dios que conociste, y sea una puerta, porque si han dedicado tiempo para vos, implica que hay un amor muy grande, entonces la capacidad de escucha va a ser otra. Así que llévatelo como tarea para el Como hogar. tarea La para el semana hogar. que viene nos contás cómo te fue. ¿No? Gracias. Ya que Horacio el Sabio vino a sacudirnos hoy correctamente, padre, no voy a decir nada. Y la única que aprobó fue Maru, chicos, el resto vamos a velar. Bueno, yo te digo, la semana que viene te escuchamos, Mena. Bueno, Maru, Estimadísimos, les tengo que dar de comer a mis cachorras. prepárame una mila a mí. Bueno, amigos, también le vamos a pedir a Marisa que pueda cerrar la reunión en oración. Ah, bien, ahí me la complicaste. Después de haber hablado tanto.
Señor, te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias por las palabras, Señor. Gracias porque tú siempre hablas directamente al corazón para recapacitar, Señor, no solamente en nuestra mente, sino en nuestra alma, para que se pueda calibrar a tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder buscar de ti, Señor, como es debido, como es correcto, Señor, con todo lo aprendido, Señor, sabiendo que tú eres luz, que vas a iluminar nuestro camino siempre, Señor, y que nuestros ojos, Señor, tienen que estar mirando lo de arriba, Señor, no mirando lo que el mundo nos da, Señor, porque nada tenemos en este mundo. Tú nos apartaste con un propósito, Señor, y ese propósito eres tú, Señor, llevar tu palabra, Señor, a toda criatura, a toda persona, Señor, en donde estemos, Señor, en lo que hagamos, Padre, hablar de ti. Te doy gracias, Señor, por la vida de Horacio y Ada, Señor, porque siempre nos trae ese aire fresco, Señor, de fe, de esperanza. Nos anima, Señor, sabiendo y nos corrige la palabra tuya, Señor, en qué debemos mejorar. No lo vemos como algo mal, Señor, sino como algo que debemos mejorar, que debemos alinearnos. Así que te doy gracias, Señor, por ello. Bendice a cada uno de los que hemos estado aquí, Amaro que se ha retirado, Señor. Gracias te doy, Señor. Perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona mi falta, mi falla, Señor, hacia ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.